Ok, vamos a dar inicio con la parte que corresponde a enfermedades parasitarias en rumiantes. Ahora vamos a dar inicio con la que afecta el hígado de los bovinos. Entonces me voy a permitir compartirles pantalla para que iniciemos con esta parte. Probablemente muchos de ustedes ya recuerdan esta enfermedad. El parásito lo vieron durante la clase de parasitología veterinaria y en algunas otras materias se habla mucho de esta enfermedad porque es una de las que más afectan al ganado bovino, de las más importantes, y algunos profesores del departamento han estado trabajando en nuevas estrategias para el tratamiento y control de estas enfermedades, como el desarrollo de un fármaco que lleva el nombre de alfa, que ha demostrado tener bastantes buenos resultados contra este parásito. Esta enfermedad es la fasciolosis, es causada por un tremátodo de nombre fasciole hepática. Esta enfermedad también tiene muchas sinonimias, entre ellas pueden encontrarla como distomatosis hepática, conchuela del hígado, hígado podrido, mal de botella, acucuyachi, caracolillo o palomilla, entre muchas otras. ¿Cómo es las características morfológicas del género Fasciola? Pues bueno, es un parásito que es plano dorsoventralmente, va a tener su ventosa oral que es pequeña y también va a tener una ventosa ventral. Tiene una forma foliácea, puede medir de 2 a 4 centímetros aproximadamente. Recuerden que estos parásitos son hermafroditas, por lo cual pues no hay sexos separados. Tienen ahí otras estructuras como tal, pero pues con esas son más que suficientes para que ustedes puedan poner ahí características morfológicas. Son bastante fáciles de identificar. Los huevos son ovalados, tienen un opérculo y tienen la característica de que son de aspecto dorado, ¿no? Por esto mismo de que tienen contacto con la bilis, obtienen este color dorado. Esa característica de los huevos, pues siempre, y es fácil de acordarse de fasciola por las características de que tienen los tres hados, ovalado, dorado y operculado. Así se lo van a aprender más fácil. Son huevos que son relativamente grandes, son huevos que son pesados, por lo cual, si recuerdan por ahí qué técnica de diagnóstico usamos para observar huevos que son grandes y pesados. ¿Alguien recuerda por ahí? Lo vimos, por ejemplo, en Paramphistoma. Sedimentación. Muy bien, Oli, sí, exactamente, por una técnica de sedimentación nosotros vamos a poder observar los huevos de este parásito. Ok, no están segmentados y ya lo vimos, son ovalados. Los hospederos definitivos son una gran cantidad de mamíferos, entre ellos se encuentra el hombre, que puede infectarse de manera accidental al ingerir metacercarias en plantas acuáticas, ¿no? Por ejemplo, en los berros, en estas plantas que a veces comemos y si no desinfectamos de una forma adecuada, nos podemos estar infectando con este parásito. Este parásito también va a tener un hospedero intermediario, que son los caracoles del género Lignea, caracoles dulceacuícolas, por ejemplo, Lignea humilis, cubensis o bulimoides van a funcionar como hospederos intermediarios de esta enfermedad. ¿Dónde vamos a localizar a los parásitos adultos? Pues los podemos encontrar en el parénquima hepático y generalmente en los conductos biliares, que como pueden ver aquí tenemos a los parásitos, tenemos los conductos biliares que ya empiezan a verse con cierto grado de calcificación. Hay que recordar que este parásito, su tegumento es espinoso. Por ahí ustedes ya pueden ir imaginando qué daño puede estar causando, cuál va a ser la patogenia si estamos viendo que su superficie, su tegumento es espinosa. Imagínense el daño que va a estar causando al momento de estar migrando, tanto por los conductos biliares como cuando son las fases juveniles que atraviesan el parénquima hepático para poderse desarrollar hacia parásitos adultos. El ciclo biológico, en un resumen así ahorita rápidamente, vamos a ver que tiene dos hospederos, un hospedero definitivo y un hospedero intermediario. Dentro de este ciclo va a haber 6 etapas y vamos a tener que va a haber fases donde va a estar dentro del parásito, del hospedero, perdón, y fases donde va a estar en forma de vida libre. ¿Cómo va a iniciar el ciclo? Pues inicia con la eliminación de huevos en las heces de los hospederos definitivos. Ahí dentro del desarrollo del huevo se va a formar un miracidio, que es un miracidio, tiene distintas estructuras que le van a ayudar a moverse libremente por el ambiente, sobre todo en el agua, es muy buen nadador. Estos miracidios que van a estar en el ambiente van a penetrar en el hospedero intermediario, que es el caracol, y dentro de él se van a formar otras fases
como es el esporocisto, la redia y la cercaria. Estas cercarias van a abandonar al hospedero intermediario, también tienen una pequeña colita que les va a servir para nadar. ¿Y qué va a pasar? Van a llegar al pasto donde van a perder esta colita, van a formar una estructura de resistencia que es un quiste, se van a enquistar, y esa fase va a recibir el nombre de metacercaria. La metacercaria va a ser el nombre de la forma infectiva para el hospedero definitivo. Ya cuando el hospedero definitivo ingiere estas metacercarias, se van a desenquistar a nivel del intestino delgado y van a migrar hacia el hígado para desarrollarse los parásitos adultos. Aquí está nuevamente lo del ciclo, más o menos el periodo de prepatencia puede ir de 10 a 12 semanas. Recuerden que la fase diagnóstica puede ser la fase infectante, ya quedamos que es la metacercaria, que vamos a tener enquistada en estas plantas que se generan en el agua. Y la fase de diagnóstico como tal, pues puede ser el huevo, si estamos hablando de un diagnóstico antemortem, o puede ser la presencia de los adultos en el hígado al momento de que realicemos una necropsia. También hay otras técnicas que se pueden hacer para ver la presencia de anticuerpos, como puede ser la ELISA. Aquí están más o menos los estadios del ciclo biológico. Vamos a tener los que se van a encontrar en el ambiente, como es el huevo, el miracidio y la metacercaria, los que van a estar dentro del caracol, como el esporoquiste, la redia y la cercaria, y finalmente los estadios juveniles y el parásito adulto, ya en el hospedero definitivo. ¿Cuál va a ser la patogenia? Pues vamos a tener que estos parásitos van a tener una acción traumática irritativa. ¿Por qué? Por lo que les había comentado de las espinas que tienen en el tegumento estos parásitos, y también por las fases juveniles que están atravesando el parénquima hepático, pues van a estar causando cierto grado de traumatismo e irritación, van a lesionar el epitelio y los conductos biliares. Estos parásitos también son hematófagos. Se ha calculado que cada una de estas fasciolas puede estar ingiriendo 0.2 mililitros de sangre al día. Imagínense, si tenemos una gran cantidad de ellas en el hígado, pues obviamente van a estar causando gran daño, y ya pueden estarse también imaginando qué lesiones y qué semiología podremos estar observando con este tipo de acciones. También va a ser una acción antigénica por la producción de antígenos de excreción y secreción del parásito. Van a polarizar respuestas inmunes de tipo humoral con una gran cantidad de infiltración de células del sistema inmune, entre ellos los eosinófilos. Las lesiones, pues vamos a tener una colangitis, vamos a ver hiperplasia de los conductos biliares, la fibrosis del conducto biliar, como lo veíamos en una foto de las diapositivas anteriores, una hepatitis, va a haber inflamación del hígado, va a estar aumentado de tamaño por este traumatismo que están generando las espinas del parásito, y finalmente pues la calcificación de estos conductos biliares. También al momento de hacer la necropsia vamos a ver que están totalmente calcificados cuando ya estamos hablando de una fasciolosis crónica. La semiología, los signos más importantes que se muestran, pues vamos a ver que los animales están deprimidos, que no quieren comer adecuadamente, que se van a fatigar muy fácilmente. Podemos ver problemas ahí de desequilibrios hídricos, como puede ser la citis o el edema submandibular, que es muy característico durante esta infección, así como anemia, ¿no? Estamos viendo que son hematófagos, y si hay muchos, pues pueden presentarse cuadros de anemia. La epidemiología, pues es una enfermedad que se presenta más en climas tropicales, templados tropicales se puede presentar. Lo que es muy importante que se encuentre y que esté reportado es que haya la presencia del hospedero intermediario. Si nosotros no tenemos al hospedero intermediario, el animal no se va a infectar. Necesitamos que se forme la fase de metacercaria. Si el animal, por ejemplo, se infectara directamente con un huevo que estaba contenido en las heces, o con un miracidio de forma accidental, no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos la presencia del hospedero intermediario para que se dé el desarrollo de la fase infectiva del parásito. En México, pues aquí hay un mapita de distribución donde podemos ver que la alta incidencia está sobre todo en esta parte del centro, del sur de la República Mexicana, y donde casi no encontramos casos son en las zonas donde es desértica. ¿Por qué? Porque pues al ser caracoles de agua dulce, en zonas que son desérticas no los vamos a encontrar. Aunque aún así muchos de ellos, cuando son periodos donde hay cierto grado de sequía,
se pueden enterrar cierta profundidad en el suelo y mantenerse en hibernación hasta que las condiciones ambientales sean las adecuadas, puedan volver a salir al ambiente y sean ingeridos por el hospedero, bueno, formen la fase infectiva, se libera y pueda ser ingerido por el hospedero definitivo. Ahorita la presencia de los microclimas, como vemos ya hay ciertos microclimas en ciertas regiones y esto va a favorecer que se desarrollen los hospederos intermediarios, incluso en zonas que pueden ser semiáridas. Ya en las muy áridas no, pero en zonas semiáridas la presencia de estos microclimas va a favorecer el desarrollo del hospedero intermediario y que se pueda presentar el ciclo. En México se han reportado índices variables en fasciola que pueden oscilar hasta un 5 hasta un 40%. En algunas rancherías el 100% de los animales son positivos. Es muy importante y generalmente se presenta con mayor frecuencia en los animales que se encuentran en pastoreo. En los animales que están estabulados, en ranchos estabulados, es raro que se presente esta infección. En los que son mixtos, que tienen fases de estabulación y fases de pastoreo, pues sí se puede presentar. Y en lugares donde se basan 100% en el pastoreo, pues pueden llegar a ser hasta el 100% de los animales positivos. ¿Qué pasa ahí en el humano? Pues en el humano se ha asociado y se ha identificado que esta enfermedad se presenta por la ingesta de verduras crudas y de mayor riesgo, por ejemplo, el berro, el rábano, la lechuga, algunas espinacas, la alfalfa, el brócoli, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que ustedes laven y desinfecten adecuadamente las frutas y las verduras antes de ingerirlas. En los estados donde se ha reportado alta prevalencia es en Puebla, en el Estado de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa. El diagnóstico, aquí sí es importante que nosotros tengamos estos datos epidemiológicos, que ya se haya reportado con anterioridad la enfermedad en la región y que sepamos de la existencia del hospedero definitivo en esas zonas. La semiología también puede ser sugerente, pero sin embargo no solo esta enfermedad cursa con los signos que ya vimos en las diapositivas anteriores. El diagnóstico por ahí, ya me lo había dicho muy bien Nobly, se hace por la técnica de sedimentación. Son huevos que son grandes, son pesados, son fácilmente identificables. A veces, como no sé si les comenté las pasadas, se le pone una gota o dos de azul de metileno para que sirva de medio de contraste y que los podamos observar más fácilmente. Realmente son fáciles de identificar. También podemos hacer técnicas inmunológicas como es la ELISA para ver la presencia de anticuerpos contra este parásito. Se tienen a los parásitos en cultivo, se obtienen los antígenos de excreción y secreción y posteriormente se hace una prueba para ver si el animal ya tiene anticuerpos contra estos antígenos parasitarios. Recuerden que, como se los mencioné, los antígenos de estos parásitos, sobre todo los de excreción y secreción, más que los de superficie, son altamente antigénicos, son los que despiertan con mayor fuerza la respuesta inmunitaria del hospedero. Este es un pequeño videíto donde podemos ver un hígado donde observamos fácilmente los parásitos adultos de fasciola al momento de la necropsia. Ok. ¿Qué tratamiento hay para esta enfermedad? Pues miren, por ejemplo, tenemos el albendazol, que tiene una efectividad del 75 al 90% contra los parásitos adultos y un 33% contra las fases inmaduras. El clorsurón, que prácticamente es el 100% de efectividad contra adultos y 96% contra inmaduros. Sin embargo, el gold standard aquí para el tratamiento de la fasciolosis es el triclavendazol. ¿Por qué? Porque este no solo va a actuar contra las fases de adultos y contra los inmaduros, sino también contra las fases que están migrando por el parénquima hepático. Muchas veces el albendazol y el clorsurón no tienen efecto contra estas fases migratorias. Sin embargo, el triclavendazol es sumamente efectivo para también eliminar a esas fases, por eso decimos que es el tratamiento de elección hasta el momento todavía contra la fasciolosis, para tratar la fasciolosis. Medidas de prevención y control, pues es muy importante saber que en algunas situaciones se van a presentar más estos casos, en donde nosotros el suelo se favorezca para que se formen charcos,
donde los caracoles se puedan reproducir y se puedan encontrar constantemente. Si nosotros conocemos el ciclo, pues podemos sugerir ciertos mecanismos de prevención, como qué se les ocurriría a ustedes que podría servir como un mecanismo de prevención o control de esta enfermedad. Lo que habían puesto en el chat, bueno, no sé si de que las gotitas para desinfectar las verduras sirvan. Sí, pues esa es una medida de prevención. Ok, muy bien, Paulina, eso puede ser una buena medida de prevención. Muchas veces estas, como están adheridas con una especie de pegamento o cemento, ¿qué se hace? Pues lo que se hace es con una acción mecánica al momento de tallarlas, aparte que con las gotas sí. Eso sería efectivo contra la fasciolosis en humanos. Pero, por ejemplo, si tú vas a visitar un rancho, ¿qué le podrías recomendar al productor como medidas de prevención y control, conociendo el ciclo biológico? Y aunque sí, muchos de estos caracoles se pueden enterrar, también por ahí puede haber unas recomendaciones para que no se reproduzcan en demasía estos hospederos intermedios. ¿Qué le propondrías tú al productor? O quien sea, chicos, adelante. Pues que se eviten como condiciones para que los caracoles se puedan desarrollar, así como charcos o cosas así. Muy bien, exactamente. Una de esas es evitar que se estén que haya zonas donde se está generando charcos y que estén proliferando estos hospederos intermediarios. Por ahí creo que Fátima en el chat escribió que si son animales en pastoreo, rotar las zonas en las que se alimentan muy bien. Ese es uno de los principales métodos de prevención y control, una buena rotación de los pastizales para evitar que se acumulen tantas excretas con huevos del parásito y que si hay hospederos intermediarios se pueda presentar más esta enfermedad. Ok, el hacinamiento pues es muy importante. Si los animales están muy hacinados, pues recuerden que pues, se va a producir una mayor cantidad de heces y si tienen muchos parásitos, pues la contaminación del potrero va a ser mucho mayor. Mala planeación del uso de las pasturas durante las épocas de sequía, que se vean forzados a tenerlos en una zona por mucho tiempo y que ustedes digan, pues aunque hay charcos y demás, pues es la única zona donde tengo ahorita alimento disponible y que tengan que estar ahí los animales. A veces se usan el abuso de antiparasitarios, también ha generado cierta resistencia de este parásito a los mismos. A veces también se da tratamiento a estos animales que están crónicamente infectados. ¿Para qué? Para disminuir la contaminación de los pastos con los huevos del parásito. Drenar zonas encharcadas. Esto del uso de molusquicidas creo que ya lo habíamos comentado, sí se puede llegar a utilizar, pero recuerden que no son específicos para estos caracoles dulceacuícolas, sino que se van a llevar a todo lo que se encuentre en el ambiente y algunos de estos caracoles también tienen funciones en el mantenimiento del ambiente con distintas funciones, así que pues no es recomendable que nosotros usemos estos molusquicidas. Y como ya lo habían comentado ahí, también es importante que nosotros hagamos la rotación de pastizales, intentando que estas fases, aunque algunas se puedan enterrar, algunos otros sí se mueran por causa de la desecación. Continuando con los temas, ese es el único parásito que vamos a revisar o que se revisa en el programa que afecta el hígado. Ahora vamos a ver las verminosis pulmonares en rumiantes. Aquí tenemos 3 parásitos que causan 3 distintas enfermedades: dictiocaulos, que va a causar dictiocaulosis, muellerius muelleriosis y protostrongylus, la protostrongilosis. Entre muellerius y protostrongylus son muy similares, los vamos a ver como si fuera un mismo parásito, porque aunque no es el mismo, se ubican en las mismas zonas, causan el mismo daño, son muy parecidos. Iniciando con la dictiocaulosis bovina, esta enfermedad está definida como una enfermedad parasitaria causada por nematodos de la familia Dictiocaulidae. La pueden encontrar también como bronquitis parasitaria o ronquera. El agente etiológico, la etiología es básicamente por Dictiocaulus vivíparos y Dictiocaulus filaria. ¿Dónde los vamos a localizar? Básicamente en el pulmón. Son nematodos de forma filariforme, son delgados, de color blanquecino. Los machos, aquí sí hay machos y hembras, tienen dimorfismo sexual. Los machos son más pequeños
que las hembras van a medir de 23 a 43 milímetros, su bolsa copulatoria va a ser muy pequeña, las espículas son gruesas y cortas, y por ahí más adelante vamos a ver, dicen que tienen la forma de un calcetín. Con esas características ustedes las pueden identificar fácilmente. Las hembras son más grandes, pudiendo medir hasta 68 milímetros. Van a terminar en una cola que está ligeramente curvada y la vulva la van a encontrar en la porción anterior. Los huevos de este parásito son ovoides, son de pared gruesa y al momento de que salen en las heces van a contener dentro de ellos una larva de primer estadio. Aquí vemos nuevamente, era lo que les decía, tienen como forma de una calceta, de un calcetín, las espículas del macho, la bolsa copulatriz es pequeña y los huevos tienen en su interior una larva aún al momento de ser puestos en las heces. Los hospederos pues son grandes rumiantes y pequeños. ¿Dónde lo vamos a localizar? Los adultos pueden estar en la tráquea, pueden estar en los bronquios y en los bronquiolos, aunque también vamos a tener larvas migrantes que podemos encontrar desde la fase intestinal, en el intestino, en los ganglios linfáticos mesentéricos, ya en el ducto torácico, vena yugular y corazón. ¿Por qué? Porque pues están migrando para llegar a su órgano blanco, el cual es el pulmón. Aquí tenemos el ciclo biológico, como decíamos, vamos a encontrar ya sea los huevos larvados o la larva 1 en heces. ¿Por qué? Porque a veces durante el tracto de los pulmones a que vuelven a salir por el recto, estos huevos se tienden a romper. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? No el huevo con la larva como tal, sino podemos encontrar la larva 1 libre. Esta larva 1 en el ambiente se va a desarrollar hasta larva 3, que va a ser la fase infectiva. Por ahí tiene una técnica para diseminarse a mayor distancia, que es esto de una foresia con un hongo, el hongo Phylobus, se sube a él y este hongo después de cierto tiempo explota y puede diseminar estas larvas 3, crece en las heces de los animales este hongo, la larva se sube a él, explota y ¿qué va a pasar? Que puede aventar estas larvas 3 hasta 3 metros de donde habían sido puestas las heces del animal infectado. Es una forma en la que se diseminan a una mayor distancia en el ambiente. ¿Qué va a pasar? Pues el animal, el hospedero definitivo, va a ingerir estas larvas 3, van a llegar al intestino donde van a empezar a mudar hacia larva 4 y de ahí por circulación sanguínea van a llegar hasta el corazón y de ahí van a pasar a los pulmones donde se van a desarrollar los parásitos adultos. Aquí podemos ver esta imagen como hay un pulmón de un becerro con Dictyocaulus. ¿Qué patogenia y lesiones vamos a ver? Pues va a haber una acción traumática irritativa por la migración de estas fases juveniles por los distintos órganos y tejidos del hospedero, una acción antigénica por la producción también de antígenos de excreción y secreción. Si nosotros tenemos estos parásitos que son de cierto tamaño, si son algo grandes, y los tenemos localizados en los bronquios o en los bronquiolos, pues ¿qué va a pasar? Pues se están ocupando un lugar que debería de ser ocupado normalmente por aire para el intercambio gaseoso, etcétera, etcétera. Además de que se va a estar produciendo exudado que va a ocupar esos espacios y por lo cual pues no va a poder respirar y hacer intercambio gaseoso de manera adecuada. ¿Cómo vamos a ver el epitelio bronquial? Pues lo vamos a ver hiperplásico con infiltrado principalmente de eosinófilos. Aquí podemos ver una larva de Dictyocaulus que está migrando por los bronquios y con una gran cantidad de eosinófilos que la están rodeando. Lesiones, vamos a ver estos exudados, una gran cantidad de eosinófilos, podemos ver que los alvéolos pueden estar colapsados, enfisema pulmonar, daño intenso de los epitelios respiratorios, con la presencia del exudado y la obstrucción de las vías aéreas. Pues ven esta gran cantidad de parásitos en las vías aéreas, si no van a estar causando una obstrucción. Aquí nuevamente podemos ver cómo también por la tráquea podemos encontrar a estos parásitos. Aquí nuevamente, aquí hay un corte transversal del parénquima pulmonar y podemos ver cómo están saliendo los parásitos adultos de los bronquios. Y además hay material mucopurulento, hemorragias, edema. ¿Qué semiología vamos a ver?
en el periodo de prepatencia podemos ver que los animales van a tener tos, van a ver taquipnea, van a tener anorexia, anoxia. Ya en el periodo patente va a seguir la taquipnea, vamos a ver cuadros de fiebre, anorexia, los animales no van a ganar peso, es más, lo van a empezar a perder. Y al momento de hacer la auscultación vamos a escuchar ciertos ruidos pulmonares bastante marcados. ¿Qué va a favorecer a la epidemiología? Pues que el desarrollo y la supervivencia de las larvas infectivas en el pasto es desde bastante tiempo. Las larvas 1 no se van a alimentar debido a que tienen reservas de glucógeno, van a resistir muy bien los climas fríos. Vimos que, por ejemplo, en las neumatodosis gastrointestinales veíamos que algunos de estos parásitos sí resisten bien en climas templados, otros no, también los climas fríos. Estos resisten muy bien el clima frío. Esta parte de la diseminación de las larvas al ambiente por la larva y el hongo Philobulus, lo que les comenté, y los animales portadores, que a veces algunos de ellos pueden ser resilientes, son asintomáticos, pueden tener algunas larvas de los parásitos en estado de hipobiosis, que posteriormente se reactivan y van a mantener al parásito en el ambiente. El diagnóstico, pues tenemos siempre, ¿no?, el diagnóstico clínico dependiendo de los signos y síntomas, aunque pues son nuevamente inespecíficos, no es que solo se presenten durante esta enfermedad. Nosotros, para hacer el diagnóstico coproparasitoscópico, ya se los van a explicar en laboratorio. Se hace lo que es la de migración larvaria o técnica de Berman, por esta característica que también tienen los huevos de los parásitos, que se pueden romper y que vamos a tener la larva. Entonces queremos que sedimente, y posteriormente con un embudo en la parte de hasta abajo vamos a tener a la mayoría de las larvas y las podemos recuperar por esta migración. Luego se ocupan ahí algunas modificaciones a esta técnica para obtener algunas otras larvas de otros parásitos, sobre todo cuando se hacen digestiones artificiales, pero el fundamento es el mismo. El diagnóstico serológico se puede hacer mediante la técnica de ELISA. Para el tratamiento de esta enfermedad se puede usar dietilcarbamicina, levamisol, benzimidazoles en general, así como lactonas macrocíclicas como la ivermectina y la amoxicilina son bastante efectivas para tratar esta enfermedad. Medidas de prevención y control, pues básicamente los animales que ya tuvieron una hiperinfección generan cierto grado de inmunidad. Ahí se ha probado una vacuna, que es una exposición de larvas a radiación. Las irradian a las larvas, se infectan con 1000 larvas 3, pero no se han obtenido los resultados deseados. No es tan efectiva esta vacuna. Creo que era un videíto. También al momento de la necropsia, al estar haciendo estar revisando las vías respiratorias altas, podemos encontrar a estos parásitos. Vean cómo van saliendo. Y ahorita van a ver cómo ya cuando los pones en una caja de Petri, cómo son blanquecinos, cómo se siguen moviendo. Y ahí tenemos a Dictyocaulus. Ahora pasando a los otros dos restantes, tenemos a Muellerius y a Protostrongylus. La muelleriosis también es conocida como gusano capilar del pulmón, gusano nodular del pulmón, ya se imaginarán por qué, por estos nódulos que puede estar formando, o gusano pequeño del pulmón. La etiología es Muellerius capillaris, son parásitos muy delgados, miren, solo son pequeños, por eso dicen gusano pequeño del pulmón a comparación de Dictyocaulus. Pueden medir hasta 3 centímetros de largo. La característica es esta, ¿no?, que las larvas 1 tienen esta espolón al finalizar. La larva puede medir hasta 300 micras, también son muy, muy pequeñas. Protostrongylus es el causante de la protostrongilosis, ese no tiene un espolón como tal. ¿Dónde los vamos a localizar? A ambos, en los alvéolos y en el parénquima pulmonar. Vean, aquí los tenemos, podemos ver este corte histológico de pulmón, donde se alcanzan a ver bastante bien a estos parásitos. El ciclo básico de Muellerius y de Protostrongylus es igual, muy parecido. Aquí está participando un hospedero intermediario.
El hospedero intermediario son caracoles y babosas, donde se va a dar el desarrollo de la fase infectiva, que es la larva de tercer estadio. Nuevamente, aquí está lo del ciclo. Vamos a tener a los adultos formando nódulos en el pulmón de las abejas infectadas. Las ovejas son más susceptibles a padecer esta infección. ¿Qué va a pasar? Los huevos con la larva 1 van a llegar a la faringe, van a ser redeglutidas y durante este tracto van a eclosionar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a encontrar en las heces? Vamos a encontrar las larvas de primer estadio en las heces. Estas larvas van a penetrar los hospederos intermediarios, que son caracoles y babosas, y dentro de las mismas van a penetrar y se va a desarrollar la fase infectiva, que es la larva de tercer estadio. Entonces, si este caracol es ingerido por la oveja al momento de pastar, lo va a digerir el tejido, se va a liberar la larva 3, va a llegar al intestino, donde va a atravesar la pared intestinal y por migración sistémica nuevamente van a llegar a su órgano blanco, que es el pulmón. Ahí se van a diferenciar adultos, se van a encapsular en una forma de nódulos, donde van a permanecer por un periodo de tiempo y van a estar liberando huevos por un largo periodo de tiempo. ¿Cuál va a ser la patogenia? Pues tenemos que va a haber una acción exfoliatriz, porque los adultos se están alimentando de los trasudados alveolares y del líquido extracelular. Una acción irritativa y traumática por la migración de las larvas 3 en el intestino y en los ganglios linfáticos mesentéricos, y ya de las larvas 4 y los adultos a nivel de los pulmones, y también la acción antigénica por los productos de secreción y excreción del parásito. ¿Qué lesiones vamos a ver? Pues podemos ver una bronconeumonía severa, podemos ver hemorragias petequiales a nivel de pulmón, en el aspecto macroscópico al momento de la necropsia, y lo más importante, ¿no? La formación de estos nódulos pulmonares, que va a ser hiperplasia del tejido conjuntivo, de la pleura, bronquios y bronquiolos, así como de los vasos sanguíneos. El músculo liso del epitelio bronquial se va a ver hipertrofiado, y va a haber una infiltración severa, no solo por células mononucleares, sino también por los eosinófilos. Los eosinófilos, recuerden que para estos parásitos que tienen migraciones sistémicas son sumamente importantes. Siempre van a estar ahí involucrados, intentando eliminar al parásito, aunque no son muy exitosos, pero siempre que hablamos de parásitos que tienen migraciones sistémicas, los eosinófilos van a estar involucrados. La semiología, pues los signos no son característicos, se pueden confundir con algunas otras enfermedades respiratorias de carácter crónico. Curiosamente, los signos se agudizan al final de la gestación e inicio de la lactación. Va a haber tos crónica, va a haber disnea, va a haber descarga nasal y los animales no van a ganar peso. No van a ganar peso, lo pueden hasta perder. La epidemiología también es una enfermedad de distribución cosmopolita, va muy ligada también los factores ambientales a la presencia de los hospederos definitivos. También los factores ligados al hospedero definitivo pueden ser: los animales adultos van a liberar mayor cantidad de L1 que los jóvenes y pueden ser portadores asintomáticos. El establecimiento va a requerir de reinfecciones sucesivas. Puede haber la presencia de reservorios, de animales silvestres que estén por ahí cerca, que pueden servir como reservorios de esta infección. Ya hablamos de lo de los factores ligados al hospedero intermediario, como va a ser la temperatura y la humedad para que puedan mantener su desarrollo. Y los factores ligados al parásitos es la infectividad de la larva 1, que pues su edad es corta, el número y las bajas temperaturas también van a favorecer que pueda presentarse esta infección. Son muy resistentes y pues que hay una cinética de eliminación de larvas, ¿no? Como vimos, por ejemplo, ahí que mencionaba que curiosamente al momento del parto y de la lactancia influye en el aumento de la eliminación de larvas del parásito en las heces de los animales infectados. El diagnóstico igual, se hace igual que lo vimos en Dictyocaulus por la técnica de Berman. Para parásitos pulmonares, esta es la técnica de elección. El tratamiento, aquí hay una tablita donde también vemos distintos benzimidazoles, la dosis a la que se ocupa y la eficacia que están teniendo. Por ejemplo, el febendazol al 10%, en cabras a una dosis de 10 miligramos por kilogramo tiene un 100% de efectividad. El febantel igual, y la moxidetina de la misma forma. O sea, son bastante buenos estos tratamientos para
controlar el problema de la mueleriosis y la protostrongilosis. Ok, hasta ahí sería el punto de los pulmonares. Ahora los dejo con la doctora Yasmín para que continúe con la parte de las enfermedades hemáticas en rumiantes. Gracias, Vic. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Y bien, vamos a ver nada más unos cuantos géneros y vamos a iniciar con uno de los más relevantes en rumiantes, que es un protozoario, Babesia. Entonces, bueno, provoca una enfermedad hemática denominada babesiosis. Vamos a ver algunas sinonimias y vamos a ver que las especies que afectan al ganado bovino en México, en zonas tropicales y subtropicales, son Babesia bigémina y Babesia bovis. Se le puede llamar también a la babesiosis piroplasmosis, debido a que, bueno, se le llama también piroplasma a este parásito, o enfermedad de las aguas rojas, porque ya veremos uno de los signos que provoca, que es la hematuria. Entonces, bueno, es provocado por Babesia. En el caso de bovinos en nuestro país, las especies involucradas son Babesia bovis y Babesia bigémina. Ambas están clasificadas, la primera como pequeñas babesias, la otra como de las grandes babesias. Y bueno, vamos a ver ahora las características morfológicas. Ustedes, para poder observar Babesia, por ejemplo, en el laboratorio de parasitología, es necesario que hagan un frotis sanguíneo y hay que teñirlo porque nuestros microscopios son de campo claro. Entonces tienen que teñirlo y ya de esa manera pueden ver los parásitos dentro de los eritrocitos. Entonces, bueno, es muy sencillo, es un parásito intracelular, intraeritrocítico. Generalmente los vemos en pares, es decir, un par de parásitos, un par de protozoarios unidos por el complejo apical. Y pues posiblemente, si hay una muy buena tinción, puedan llegar a ver el núcleo un poco más teñido y los trofozoitos en forma pues de pera. Entonces es lo único que se puede ver sin necesidad de un microscopio electrónico. Ya si quisiéramos ver toda la ultraestructura de este protozoario, ver, por ejemplo, los micronemas, sus gránulos polares, pues ya sería necesario hacer una microscopía electrónica. Pero lo que pueden ver en campo claro, pues son los parásitos unidos por el complejo apical dentro del eritrocito. En este caso, los vectores que transmiten Babesia son garrapatas, principalmente del género Ripicephalus microplus, que son los que transmiten Babesia bovis y Babesia bigémina. Hay algunas otras especies de garrapata, pero la que principalmente lo transmite en nuestro país es Ripicephalus microplus. Antes se le llamaba Bophilos microplus, pero un grupo de australianos dijeron que el material genético de esta garrapata era más compatible con el género Ripicephalus que con Bophilos, por lo tanto se le considera una sinonimia. Hay autores y hay investigadores que son renuentes a llamarle Ripicephalus y lo siguen denominando Bophilos, pero si se quiere hacer una publicación científica en una revista reconocida, tenemos que llamarla Ripicephalus y posiblemente entre paréntesis poner Bophilos microplus. El ciclo es uno de los más complejos que existen, lo vamos a ver rápidamente porque eso ya no es parte ni siquiera del programa, pero es para que sea más sencillo entender el control. Si no conocemos el ciclo es difícil controlar entonces una parasitosis. Y a manera de recapitulación vamos a ver que en este caso la reproducción asexual se lleva a cabo en los mamíferos, en los vertebrados, y la reproducción sexual, es decir, las fases de gametocito, las encontramos en las garrapatas, en el invertebrado. Entonces, Babesia está sumamente adaptada a las garrapatas, también al mamífero, pero tiene una mayor relación de antigüedad evolutiva con las garrapatas. Es un ciclo complejo, empieza cuando la garrapata se adhiere al mamífero, ingiere la sangre y al momento que la garrapata chupa la sangre del bovino infectado, la mayoría de los estadios de Babesia mueren. Por ejemplo, si llega a ingerir algún esporozoito, ¿no? Por ejemplo, que se haya colado por ahí en la saliva de la garrapata, todos mueren excepto los pregametocitos. Y los pregametocitos
esos sí soportan perfectamente la digestión de la garrapata. Y bueno, ya en el intestino esos pregametocitos se transforman en gametocitos, que son las fases de células sexuales. Se fertilizan, forman un ocineto, que sería un equivalente a un cigoto. El ocineto produce quinetos, que se van a ovarios y glándulas salivales. Aquí al ver que se van a los ovarios, ya estamos viendo que Babesia tiene una transmisión vertical en la garrapata. Es decir, se pasó de la saliva, de la garrapata y del intestino hacia los ovarios. Sí, es como si una mujer gestante ingiriera un patógeno y se le va al útero, a la placenta, y de esa manera llega a su bebé. Sí, es exactamente lo que hace Babesia. De la saliva de la garrapata se va al intestino y a los ovarios. De esa manera, pues en este caso las garrapatas bebé nacen infectadas con Babesia. Entonces es una transmisión vertical la que tiene en la garrapata. Nosotros cuando vemos parásitos con transmisión vertical, evolutivamente son parásitos menos virulentos. Sí, entonces todos los parásitos que veamos, tricomonas, neospora, por ejemplo, que se transmiten verticalmente son muy poco virulentos con su hospedero, a diferencia de los que se transmiten horizontalmente, que sí llegan a ser altamente virulentos algunos de ellos. Incluso toxoplasma, o sea, toxoplasma es un parásito poco virulento que provoca una reacción inmune que puede mantenerlo a raya, pero pues en este caso si no hubo una exposición previa, pues es sumamente peligroso. Pero bueno, hay una transmisión vertical en la garrapata, los quinetos se convierten en esporontes que liberan esporozoitos hacia la sangre del bovino. Entonces cuando la garrapata se alimenta, no solamente succiona sangre, sino que también salen células de la saliva de la garrapata hacia el bovino. Si es lo que ocurre, por ejemplo, cuando de pequeños tomábamos alguna bebida con popote, o a la fecha, ¿no? Que ya se volvieron a usar los popotes, muchos niños lo que hacían era que así chupaban la bebida con el popote y luego soplaban y hacían burbujitas en el vaso. Así es como se alimenta la garrapata. O sea, succiona la sangre del bovino, pero digamos que como que escupe otra vez algo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de mantener el equilibrio hídrico y osmótico en la garrapata. Si solo chupara, llega un momento en que revienta. Y dentro de la garrapata hay unas moléculas denominadas acuaporinas, que las acuaporinas evitan precisamente que reviente por ingerir demasiada agua. Así es como si nosotros decidiéramos el día de hoy tomar 25 garrafones de 20 litros de agua, pues va a haber un momento que reventemos, ¿no? Nos reviente el estómago. A las garrapatas no les ocurre eso porque tienen acuaporinas y las acuaporinas hacen que no le pase eso. Sí que en nuestro caso pues sería un mecanismo defensivo el vómito, ¿no? Al momento en que nuestro estómago ya se siente lleno, podemos empezar a eliminar líquido y sería un equivalente. Entonces, bueno, ya que se alimenta, los esporozoitos, cada uno infecta un eritrocito y ya esto es dentro del bovino. Se transforman en los trofozoitos que vemos en un frotis sanguíneo. Había una canción pero no me acuerdo si era de Emanuel o, bueno, de esos baladistas románticos de los 70s uy, yo tenía que escuchar eso porque pues en casa nada más había un radio, ¿no? Cuando yo era chiquita, ¿no? Así como que ahora todos tienen su celular con música y eso, entonces tenía uno que escuchar lo que oía alguien más. Y había una canción que decía, como hago que sin caballero no hay dama, sin caballero no hay dama. Bueno, pues así, ¿no? Sin garrapata no hay Babesia. Entonces, ¿dónde están las garrapatas? Pues en lugares tropicales, subtropicales, incluso templados. En nuestro país son pocas las regiones en las que no se encuentran garrapatas y generalmente son zonas desérticas, ¿sí? Son zonas con los climas, ¿ves? Más áridos, ¿sí? Muy extremos de áridos, en los que las garrapatas no soportan, no pueden sobrevivir porque requieren humedad en su cutícula. Ahora, en cuanto a signos clínicos, lo primero, pues todos los animales enfermos generalmente se aíslan. Es un mecanismo evolutivo que tienen sobre todo los animales gregarios, como los rumiantes, ¿no? Los gregarios que siempre les gusta estar en manada, en bola, en rebaño. Entonces, estos animales evolutivamente se aíslan cuando están enfermos porque pues es un mecanismo de no infectar al rebaño, ¿no? De mantenerse alejado. Igual muchos chimpancés cuando están enfermos se aíslan para evitar infectar a la tropa, ¿sí? Entonces, a veces se aíslan, también pueden llegar a haber anorexia y fiebre alta. Si ustedes le toman la temperatura a un becerro y tiene en la mañana 37 grados
y a mediodía tiene 42 grados, al día siguiente ese becerro va a amanecer muerto por babesiosis porque causa una fiebre muy, muy elevada, ¿sí? Es muy, muy aguda y muy elevada. Y es de repente, o sea, sube la temperatura y al día siguiente ya está muerto. Y pues como hay una lisis de eritrocitos, pierde sangre a través de la orina y van a ver las membranas y mucosas pálidas. Pueden ver incluso ictericia, ¿no? En las membranas oculares, en la conjuntiva. El caso Babesia bovis llega a causar signos cerebrales, se va al sistema nervioso de los bovinos y pues puede haber, ustedes pensarían que tiene tétanos ese animal, ¿no? Estira los miembros, estira, comienza a hacer como que patalea, se queda tieso, entonces muchas veces creen que es alguna clostridiosis, ¿no? Y en realidad es una babesiosis cerebral. Y aquí tenemos un frasco de orina con sangre de un becerro que tenía babesiosis y así es como orinaban. Diferencial, muy importante, leptospirosis, ¿no? ¿Qué van a ver en la necropsia? Generalmente uno de los órganos que producen los eritrocitos, pues que es vamos a ver una esplenomegalia terrible, vamos a ver un hígado congestionado y pálido. Entonces, pues de lo que más resulta dañado generalmente es el vaso, pero pues también acuérdense que el hígado metaboliza absolutamente todo lo que pasa y en este caso también vamos a verlo congestionado y pálido, ¿no? También por la pérdida de sangre. Es lo que les mencionaba, la esplenomegalia, ¿no? El vaso está haciendo un sobreesfuerzo, ¿no? Hay mucha destrucción de eritrocitos, demasiado, entonces empieza a trabajar de más y se pone gigante, la esplenomegalia. Y aquí pueden ver la vejiga llena de orina con sangre. Los riñones se van a ver de color rojo oscuro nuevamente, ¿no? Aquí hay una gran lisis de sangre y los túbulos renales llenos de hemoglobina. Y entonces el parásito para ingresar, igual que Eimeria, porque son primos, son apicomplexos. Entonces para ingresar al eritrocito es muy delicado, es todo un caballerito, una damita, ¿no? Entonces no lo rompe, pero para salir lo destroza. Entonces toda esa destrucción de eritrocitos, pues aquí ya la vemos reflejada. El diagnóstico que hacemos en el laboratorio es la tinción de frotis sanguíneo. Acuérdense, con un colorante podemos usar, si tenemos mucha prisa, la tinción de Wright, que van a presentarles sus profesores de laboratorio, se hace en 10 minutos. Y si no, la tinción de Giemsa, que es mucho más sensible, ¿no? Nos permite ver mucho mejor los parásitos, pero pues esta dura 40 minutos. Entonces, pues es cuando se hacen las prácticas ahí en el laboratorio. Generalmente, pues, como son 3 horas de práctica, hacen un Giemsa, 40 minutos, y en lo que se pintan los parásitos, pues van y toman ahí un refresco en la cafetería, ya les da sueño, regresan y pues bueno, a veces son prácticas que llegan a ser demasiado largas. Y entonces más o menos, así, quienes se pinten el cabello y conozcan el concepto de tiempo de pose, que es lo que hay que esperar para tener el tinte en la cabeza. El tiempo de pose de Giemsa sería 40 minutos, el de Wright 10 minutos, ¿no? Entonces ya pueden ustedes ver los parásitos teñidos en un microscopio de campo claro. Diagnóstico clínico, pues bueno, hay fiebre, anemia, ictericia, hemoglobinuria, pues lo mismo que vemos en una leptospirosis, ¿no? Entonces no hay signos patonomónicos. Pero si ustedes ven que el animal está orinando sangre, hay hematuria, y está anémico, es un becerrito generalmente y le sube la temperatura abruptamente y además hay garrapatas en el área, pues ya prácticamente sabemos que es babesiosis. Si hay menos de 1% de eritrocitos parasitados es moderada, pero bueno, ahí tienen ustedes que tomar determinado número de viales de sangre para poder hacer estos cálculos. Bueno, la garrapata está controlada a nivel oficial. La Secretaría de Agricultura tiene ahí una serie de acuerdos para el control de la garrapata Ripicephalus microplus en México. Entonces, pues, así como dije, sin caballero no hay dama, sin garrapata no hay babesia, ¿no? Entonces, primero hay que controlar la garrapata con baños acaricidas, que pueden ser por inmersión, que no es lo más deseable por la contaminación que hacen a los mantos freáticos. Se prefieren ya baños por aspersión o aplicación de productos pues por vías parenterales, ¿no? Para evitar precisamente el deterioro ecológico que provoca un baño por inmersión. Y pues también el INIFAP ha hecho una vacuna que pues
lamentablemente nada más se la venden a ciertos sectores, ¿no? Entonces, tendría el médico veterinario que platicar con el INIFAP, con esos laboratorios, para tener acceso a esta vacuna que ha resultado bastante eficiente. Pero bueno, si no cuentan con la vacuna bivalente creada por el doctor Julio Figueroa Millán en el INIFAP, actual director de ahí de parasitología, pues podrían ustedes conseguir Imidocard, y el Imidocard es un fármaco muy eficaz contra la babesiosis, no bloquea la respuesta inmune, que en babesiosis se presenta muy eficaz. Si un animal se salva de babesiosis, la reinfección no le hace absolutamente nada a la babesia porque provoca una inmunidad muy eficaz este parásito. Es una manera que tiene de demostrarle al hospedero pues que ha coevolucionado con él, ¿no? Lo protege en el desafío posterior. Y pues tenemos el aceturato de dimenaceno también para tratar la babesiosis. Hay pérdidas económicas, pero pues prácticamente provienen pues de la garrapata, ¿no? O sea, esto se le asocia más a la garrapata. Si ustedes quieren tener ganado lechero, muy buenas vacas europeas en Veracruz, en Tamaulipas, para pues tener una buena producción de leche, porque pues el ganado cebuino sabemos que no produce muchos litros al día, y ustedes meten ganado europeo a zonas tropicales y subtropicales, además de un estrés calórico que le van a provocar a los animales, lo que van a causar es que se infesten con garrapatas. Y como sea el ganado cebuino, el ganado nativo de estas regiones, de América principalmente, Brasil, Argentina, Uruguay, México, pues ya está adaptado a las garrapatas, ¿no? Los F1, los cebuinos, ¿sí? El Bos indicus. Sin embargo, el Bos taurus, pues no lleva mucho tiempo conviviendo con garrapatas porque es ganado que viene de regiones europeas en las que el frío no es tolerable para las garrapatas. Entonces, en esos lugares no hay garrapatas. Las mueven a México, está lleno de garrapatas, se exponen a una, y ¿qué pasa? Es una mortalidad terrible la que se provoca debido a los parásitos que le transmiten las garrapatas a los bovinos. Sí, es muy difícil que una garrapata deje seca a una vaca por estarle chupando la sangre, o sea, imagínense cuánto tendría que consumir, pero la transmisión de este tipo de patógenos como babesia es lo que mata al ganado europeo en nuestro país, y ahí es donde la vacuna ha resultado sumamente efectiva. Entonces, perdón, me brinco un poquito, que hay pérdida en la producción obviamente, y también los tratamientos llegan a ser caros, ¿no? La vacuna también puede ser costosa, sobre todo en rebaños muy grandes. Sí, entonces aquí estamos hablando de ganado en trópico. Si ya nos vamos, por ejemplo, a Chihuahua, a Torreón, que ya no es un clima tropical, es un clima tipo B, ahí sí no encontramos garrapatas, ¿no? Eso sería un poco difícil. Sí llega a haber, por supuesto, solo hay ciertas zonas de Sonora, unas franjitas muy breves de Chihuahua que están libres de garrapata, pero no es tan fácil que haya y sobrevivan ahí como en el trópico y subtrópico mexicano. Entonces, bueno, ahora tenemos la sarcosporidiosis. Esta es una enfermedad, bueno, que es de ciclo también indirecto, involucra a dos hospederos. Se le denomina sarcocistosis, sarcocistiasis, mieloencefalitis, en este caso en los equinos, que es el famoso TIM, creo que le llaman en inglés, algo de ahora que llevamos caballos lo vamos a ver, o sarcosporidiasis, ¿no? Bueno, el agente de sarcocistis es un protozoario y hay muchísimas especies. No vamos a aprendernos las especies para nada, en absoluto. Y entonces, únicamente que recuerden, pues, que sarcos es músculo o carne y cistis viene de quiste, ¿no? Una bolsita que se forma. Entonces, es un quiste, aquí vemos la foto, un quiste en el músculo. Sí, entonces, pues, pueden ver hospedero intermediario, presa, hospedero definitivo, depredador. Entonces, no es necesario que se aprendan cada una de las especies. Nada más recuerden que es de ciclo indirecto y es una vía de transmisión presa-depredador. Se localiza, en este caso, en los depredadores, en el intestino delgado, pero en las presas está en el músculo, o sea, lo que se come un depredador. Si entonces llega el lobo, el felino, lo que sea, consume el músculo y en el músculo en este caso de la presa, del rumiante, del cerdo, encuentra los quistes. Ya en el intestino del depredador se forman las fases sexuales, es decir, los zooquistes, ¿no?
Seguimos hablando que esto es una coccidia, es una apicomplexa, ¿no? Entonces estamos hablando de un ciclo similar al de las coccidias. No vamos a entrar en este ciclo en este momento, pero nada más recuerden que es un ciclo presa-depredador. Y entonces la forma infectante, esto lo vimos en segundo semestre, para el hospedero intermedio, es decir, para la presa son esporoquistes, y para el definitivo el quiste con bradisol. Entonces es lo que come el carnívoro, ¿no? En este caso, o el omnívoro. Sí, cómo se infecta, por ejemplo, el humano o un perro, pues comiendo carne cruda, ¿sí? Entonces, este es el tipo de dietas, estas BARF que están tan de moda, las que hay que evitar en carnívoros o en omnívoros, para precisamente evitar que siga perpetuándose este ciclo en la naturaleza. Es cosmopolita, la encontramos en todo el mundo. También, bueno, vemos que en México hay una prevalencia mayor al 90%. Bueno, esto se reportó ya hace casi 30 años, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, es poco el diagnóstico que se hace, pero sí se pueden llegar a encontrar los sarcoquistes en los tejidos de los animales que llegan al rastro. ¿Qué patogenia? Tiene una acción antigénica, es un parásito que está expuesto al hospedero, traumática en el caso del hospedero definitivo, en las células intestinales, musculares en el intermediario. Hay reacción inflamatoria. Cuando veamos la enfermedad en caballos, pues vamos a ver cómo se daña el sistema nervioso, ¿no? En este tema no lo vamos a ver. Y que encontramos en la necropsia, pues más que nada vamos a ver en la histopatología, los quistes, en el hospedero intermediario, es decir, en la presa, y si hacemos ya un mayor estudio en la necropsia, petequias cancerosas, linfadenitis, y en el caso de equinos, encefalomielitis. Pues bueno, en hembras vamos a ver que se reproduce sexualmente en cotiledones de la placenta, en aquellas hembras que tienen esta placentación, y también vamos a ver que la fase quística tiene una miositis eosinofílica. Acuérdense que cuando un animal en sus pruebas químicas de laboratorio presenta alta eosinofilia, estamos hablando o de una reacción alérgica, una hipersensibilidad tipo 1, o una parasitosis. Entonces siempre van a estar involucrados los eosinófilos en las infecciones parasitarias, y en este caso, como está infectado el músculo, ahí vamos a encontrar una inflamación caracterizada por presencia de eosinófilos, y el sistema inmune quiere aislar la infección formando granulomas. Esto lo vamos a ver ya cuando veamos carnívoros, pero pues es prácticamente, a veces es inaparente, muchas veces en animales que no están inmunocomprometidos no vemos semiología. Sí, en el humano pueden llegarse a ver algunos síntomas, pero pues cualquiera de estos podría ser compatible con incluso una salmonelosis, un hongo que haya comido allí en unos cacahuates muy viejos. O sea, el chiste es que no hay un síntoma o un signo como tal que sea patonomónico de sarcosporidiosis en los hospederos definitivos. En el intermediario, pues rara vez, ¿no? Este animal está sumamente debilitado por la mala nutrición, está inmunocomprometido. Entonces, acuérdense, ¿no? Lo que siempre dicen los colegas en la FES Cuautitlán, en la UADY, que si los nutriólogos hicieran bien su trabajo, no existirían los parasitólogos, ¿no? Entonces, un animal bien alimentado se defiende contra este tipo de parásitos. Pero pues aquí vemos un animal en condición corporal 1, y por lo tanto sí podemos llegar a ver que tenga hemorragias, fiebre, debilidad y pérdidas también en el aspecto reproductivo. Y generalmente estos parásitos tienden a la cronicidad, y únicamente vamos a ver disminución en parámetros productivos. El diagnóstico, pues, como se hace en la facultad, es con histopatología, ¿no? Entonces, pues también hay en el caso de Babesia, ¿no? Que lo hacemos con un frotisanguíneo. Obviamente en el INIFAP, la gente que creó la vacuna no hace frotisanguíneos. O sea, ellos ya están haciendo técnicas inmunodiagnósticas, técnicas moleculares, ¿no? Entonces, quien estudie sarcosporidiosis ya para un aspecto preventivo o de control, pues lo va a hacer con técnicas de inmunodiagnóstico o moleculares. Nosotros, por ejemplo, pues lo hacemos a nivel de histopatología con un corte teñido con, por ejemplo, hematoxilina, eosina. Y tratamiento no hay como tal, pero bueno, se puede llegar a usar el amprolio, que se usa, es una coccidia, sarcocistis es una coccidia, entonces lo que le pegue a las coccidias también puede ser útil contra
sarcocistis, ¿no? Por ejemplo, amprolio, salinomicina. Y pues ya veremos en caballos lo que se usa. Esto acuérdense que se usa contra cocidas, pero pues francamente es un fármaco que a veces ni siquiera lo usan contra las eimerias porque lo consideran caro y pues mucho menos con una enfermedad que ni siquiera le causa signos clínicos a los animales, salvo a los que están muy inmunocomprometidos. Y un animal como el que vimos aquí en la foto no le van a estar comprando el Vicox, que cuesta 3,800 pesos el litro, a este ya lo van a mandar al rastro. Y bueno, es importancia económica en los rumiantes porque provoca pérdida de peso, abortos, decomisos, pues si es que hay que pagar a un médico veterinario para el diagnóstico, esto le cuesta al productor, ¿no? Y pues si es un animal sumamente inmunocomprometido, va a llevar esto a la muerte. Entonces, acuérdense que esto es un ciclo presa-depredador, hay que cortarlo, ¿cómo? Pues evitando que el depredador consuma carne infectada. ¿Y cómo? Pues hay que darle carne bien cocida, ¿no? A los perros, a los gatos, en nuestro caso. Sí, y de esa manera, pues si hay un perro ahí que cuida a los animales en la noche o cuando pastorean en los corrales, y ese perro le estamos dando carne del cabrito que murió, del cordero que murió, pues obviamente estamos perpetuando el ciclo. Si le vamos a dar a consumir estos músculos, pues hay que dárselos bien cocidos para que mueran los sarcoquistes y de ese modo no estemos perpetuando el ciclo en la naturaleza. Y pues muy difícil, ¿no? Desechar la carne del ganado. Nosotros pues incluso en algunos centros de enseñanza de la facultad, pues antes, ¿no? Cuando estaba la puma ahí, ay, se murió un cabrito, échalselo, ¿no? Y que se lo coma la tosca, ¿no? Pero bueno, pues no es lo deseable, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues ya no se hace eso y hay que evitar darle carne y vísceras crudas a los animales. Muchas tendencias de las dietas BARF, muchos nutriólogos, incluso médicos veterinarios, dicen, ¿no? Pues esto es lo que comerían los perros y los gatos si fueran libres en la naturaleza. ¿Por qué nosotros les vamos a estar dando croquetas y carne cocinada? Bueno, porque pues en la naturaleza ellos eligen qué comer, ellos balancean perfectamente sus nutrientes y pueden defenderse de los parásitos. Al momento en que nosotros ya los estamos cuidando, ya depende de nosotros su salud y por lo tanto pues hay que evitar este tipo de dietas en nuestras mascotas. No hay vacuna y bueno, hay que evitar, lo ideal sería ¿no? que no haya perros junto al ganado, pero bueno, díganle eso al señor que tiene 6, 7 perritos que le ayuda a cuidar a su rebaño de borregos, ¿no? Decirle deshágase de todos sus perros, no. Entonces lo ideal es cortar el ciclo evitando que esos perros consuman carne cruda. Y bueno, la siguiente semana vamos a ver las musculoesqueléticas, vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual o vertical, y para, en ese caso, ya terminar con los endoparásitos e iniciar entonces con el 3 de noviembre veríamos ya la sectoparasitosis.